ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, Dios les bendiga. Qué privilegio saludarles nuevamente a través de las plataformas de Ministerios Ebenecer. Doy gracias al Señor y a nuestro apóstol por permitirme el poder llevar su palabra a través de este medio. Y quisiera hacer una oración y luego pues entrar al desarrollo del tema. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por este año en el cual nos estamos deleitando muchísimo en ti, en todas las bendiciones que tú nos das, pero que también queremos, Señor, llegar a deleitarte a ti. Por favor, danos la revelación de tu palabra, instrúyenos, Señor, para que un día podamos escuchar, si tú nos lo concedes, en el nombre de Jesús. He ahí mi siervo amado en quien me deleito. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, quisiera entrar al desarrollo de un tema que vendría a ser como una secuencia de una serie de temas que el Señor ha estado poniendo en mi corazón. Y para ello me gustaría que podamos ver cómo es que cuando el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, el apóstol Pedro recibió una revelación de quién es el Señor Jesús. Dice en Mateo 16, 15 al 17, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Me llama mucho la atención que cuando Pedro le contesta de quién es el Señor Jesucristo, la revelación que Dios le dio es el Hijo del Dios viviente. De tal manera que podríamos considerar, en base a lo que el Señor le reveló a Pedro de nuestro Señor, podríamos decir que Él es el Hijo viviente. Y es que cuando se habla de los vivientes hay unas características muy hermosas que cuando miramos la Escritura nos encontramos en 1 Tesalonicenses, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Ezequiel, características figuradas en seres vivientes, que dice Apocalipsis 7:11, y los ángeles que rodeaban el trono y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron delante del trono y adoraron a Dios diciendo. Yo quisiera que vea por favor, mi amado hermano, que en esta descripción los que están más cerca del trono son los vivientes. Decía alguien en alguna ocasión que la estatura espiritual que va en crecimiento se puede denotar en la medida que más nos vamos acercando a Dios. En base a Apocalipsis 7:17 yo quisiera mostrarle esta gráfica en donde miraríamos pues con nuestra imaginación en el espíritu el trono de Dios. Alrededor del trono, según Apocalipsis, vendrían a estar los vivientes, que ya le vamos a poner pie de imprenta para nuevamente recordar que se describen con rostro de león, rostro de becerro, rostro de hombre y rostro de águila. Después de ellos, que están alrededor del trono, están los 24 ancianos. Y alrededor de los ancianos hay miríadas y miríadas de ángeles adorando al Señor. Si regresamos a ver el libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 4 y versículo 7, nos encontramos que se describe a esos vivientes con 4 rostros. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser
era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Interesante que el último rostro que se muestra acá es el de un águila volando. Si nosotros asociamos esto con el libro de Isaías, recordarán ustedes que los que esperan al Señor, dice, eh, levantarán vuelo porque les saldrán alas como de águila. Eso nos deja ver que en esa descripción figurada de la evolución de los hijos de Dios, puesto que el Señor Jesucristo, miramos allá en Mateo 4:15 en adelante, que es el Hijo del Dios viviente, le decía que entonces ya para poder encontrarnos con Él y que se cumpla en nosotros el ser hechos conforme a la imagen del Hijo, permítame enfatizar en esto, a la imagen del Hijo viviente. Tendríamos que evolucionar pasando entonces por una naturaleza que se describe como león, otra como becerro, otra como hombre, para culminar e irnos en el arrebatamiento mostrando un rostro de águila. Ahora, conforme ese orden de ideas y lo que platicábamos también en su inicio, en un tema que le llamamos el retorno de la Sulamita, nos encontrábamos que hay entidades, según el libro de Cantares 6, que están viendo a la Sulamita y que en un momento ella también pregunta, ¿qué quieren ver en la Sulamita? Las entidades que están entablando un monólogo, una conversación, digamos, bueno, no sería monólogo, ¿verdad? Sino una conversación con ella, le dicen 4 veces, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete. Y entonces platicábamos que según también el libro de Hebreos 12:22, ya no le leo los textos porque quisiera solo introducirnos juntamente con ustedes en lo que hemos venido conversando, nos encontramos que esas entidades están en un monte, según Apocalipsis, pero en Hebreos 12:22 dice que nosotros, la iglesia de Cristo, nos acercamos al monte Sión y a miríadas de ángeles. En Apocalipsis 21:9 al 10, desde allí le muestran a Juan el apóstol a la esposa del Cordero. De tal manera que cuando miramos con el favor del Señor de una manera panorámica la descripción bíblica de la iglesia y del mover angélico, entonces podemos confluir como muestra Apocalipsis, Cantares 6:13, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué quieren ver ellos? Quieren ver una iglesia que al ir evolucionando, adquiriendo esa naturaleza de viviente, muestra, insisto con esto una vez más, un rostro de león, un rostro de becerro, un rostro de hombre y un rostro de águila. De tal manera que así, en esa evolución escrita, si procuramos alcanzarlo, y por eso es que estamos estudiando juntos en esta línea de tiempo relatada en la palabra como vivientes que debemos ir evolucionando, nos encontramos que prácticamente la iglesia que se va en el arrebatamiento, según 1 Tesalonicenses 4:16 en adelante, la describe el Señor como una iglesia de vivientes. Ahora bien, en Apocalipsis 21:10 y 12, para poner pie de imprenta de lo que conversamos, dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Recuerda que le hice mención del libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 22, si recuerdo bien, en donde dice que nosotros nos acercamos al monte de Sión. Entonces,
allá en Apocalipsis se habla que llevan al apóstol a ver a un monte, a la Jerusalén, que prácticamente vendría a ser como el estadio final al que debería evolucionar la iglesia. Y cuando dice el verso 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles. Otra vez aparecen los ángeles juntamente con la iglesia, los ángeles de luz, los ángeles de Dios. De tal manera que, basándonos en esto, entonces hicimos una gráfica que me gustaría verla juntamente con usted, pues tratando de imaginar la descripción bíblica. Está entonces la iglesia que se va a casar, buscando al Señor. De eso conversamos a través de la oración, a través de la alabanza, de la adoración, pero hay entidades que están al pendiente de ella, ángeles de Dios que según la palabra el Señor los envía para auxiliarnos a nosotros quienes heredamos la salvación. Y la iglesia que se va a casar está evolucionando con un rostro descrito como león, becerro, hombre y águila. En esta oportunidad yo quisiera entonces entrar de lleno a una, diría yo, tercera parte del tema general que le llamamos el rostro de los vivientes y enfocarnos qué implica para nosotros los creyentes el poder evolucionar a mostrar un rostro de hombre. Y aquí es necesario hacer una pausa porque quizá a la ligera alguien podría decir, bueno, pues somos hombres, somos seres humanos, y lo somos. Sin embargo, si usted mira la sociedad y esta especialmente sin Cristo, se dará cuenta que según la descripción bíblica, esa creación, esa estirpe llamada humanidad, dista mucho del diseño que Dios pensó. Hoy usted mira a algunos hombres que dicen que son mujeres, mujeres que dicen que son hombres, humanos que dicen que son animales, y en fin, una distorsión completa de lo que es ser un hombre. De tal manera que miremos en la Escritura cómo describe Dios a aquel a quien le llama hombre y especialmente al que primero Dios un día pueda decirse de nosotros también el Hijo o los hijos del Dios viviente. ¿Por qué? Porque habremos evolucionado a vivientes. Allá en el libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 18 dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Mire cómo Dios pensó al hombre. ¿Cómo lo pensó? Que no esté solo, porque no es bueno. De ahí podríamos considerar varios aspectos. Yo diría que uno de estos, y muy relevante, es la importancia del matrimonio. Qué lindo, qué bueno. Esa palabra bueno, incluso desde el hebreo tov, se puede entender como hermoso, como agradable. Entonces, amados, Dios nos pensó a los hombres, a la humanidad, para que no andemos solos. Incluso el diseño de Dios del hombre incluye que Él hizo una ayuda idónea para los varones. Así que en el nombre de Jesús, vuelvo a la carga, viendo el modelo escritural, no es bueno que ande solo. No es bueno pensar como piensa ahora el mundo, que le quitó la tan tremenda, hermosa y honorable verdad que implica el matrimonio. ¿Quién pensó en el matrimonio? Dios. A lo largo de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos encontramos como esta institución, si le puedo llamar así, del matrimonio, Dios la va describiendo y va diciendo cómo debe de ser. De tal manera que
para poder mostrar el rostro de un viviente, diría yo que uno de los aspectos importantes es darle la importancia como Dios le da al matrimonio. Cristianos, amados en Cristo, miremos cómo está nuestro matrimonio. Bueno, y tal vez si alguien me está escuchando y de repente solo vive en una unión simple, no ha puesto bajo una autoridad, y cuando digo autoridad no hablo solamente de una autoridad espiritual, por Dios reconocida, es decir, los ministros genuinos del Evangelio que bendecimos a los que contraen nupcias, sino me refiero también a lo que dice Romanos 12, en donde habla acerca de que Dios respalda las leyes de la tierra. De tal manera que el Señor nos deja ver en la Escritura que dos personas, hombre y mujer, cuando van delante de una autoridad civil a casarse, delante de Dios están casados. Claro, los que creemos en Dios anhelamos no solamente estar en el orden divino establecido por Dios para que nos casemos si vamos a llevar una vida marital, sino que a más de eso también anhelamos recibir la bendición de Dios a través de un ministro primario instituido por Dios. Así que mis amados, en el nombre de Jesús, si anhelamos evolucionar a vivientes desde esta perspectiva, tengamos como de mucha importancia el matrimonio. Desde otra perspectiva que pues yo quisiera mencionar rápidamente y después volvemos a ver el asunto del matrimonio, recordémonos que incluso en este año del deleite, una de las cosas que Dios quiere que nosotros recibamos y lo disfrutemos es precisamente la unidad. El Salmo 133, 1 al 3 dice, mirad cuán bueno, se recuerda que allá en Génesis decía, no es bueno que el hombre esté solo. Aquí dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Tal vez tú dijiste, bueno, pues yo todavía no estoy casado, el tiempo no me ha llegado, ok, pero tampoco es bueno que andes solo. Congrégate, ten una casa espiritual con tus hermanos en Cristo, en donde tú puedas habitar en armonía. Y ahí, dicen los siguientes versículos, envía unas bendiciones el Señor hermosas, que si Él dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como que hubiera cierta condicionante para recibir lo que se describe después. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Si me permite usted, mientras leemos, vamos a ver si yo puedo hacer mi dibujito acá. Haga de caso y espero que me ayude con su imaginación, que ahí está, digamos, el sacerdote, que tiene barba. Y entonces dice, uy, pero este no se rasuró. Bueno, es como el buen óleo sobre la cabeza, aquí, derramado el aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, acá, la barba de Aarón. Quiere decir que también deja ver acá principios de reino, porque entonces hay un orden, cabeza, barba, vestiduras hasta el borde. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces acá le decía también, deja ver reino, pero también sacerdocio, porque dice la barba de Aarón, es decir, los que ejercemos el sacerdocio que según Apocalipsis recibimos por misericordia a través del derramamiento de la sangre de Cristo, que nos constituyó en un reino de reyes y sacerdotes. Entonces, cuando nosotros habitamos en esta unidad, incluso, pues no voy a dibujar todo, pero llega hasta el borde la bendición, según lo dice acá, esto significa
que desciende esa unción, esa bendición, entonces dice Dios, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Cuando usted lee la descripción del monte Hermón, está como que si fuese dentro de una cordillera de los montes de Sión, pero Hermón es el más alto. Entonces, otra vez, la importancia del orden: cabeza, barba, vestiduras y borde, porque allí en donde hay unidad de hijos de Dios habitando en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mire qué hermoso, ¿verdad? Y esto nos deja ver como un solo hombre, porque también la palabra nos muestra que así quiere Dios vernos a nosotros. Por eso es que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Si pudiéramos hacer el dibujito pensando que este es el cuerpo, ahí estaríamos metidos todos los hijos de Dios, viviendo en unidad para que entonces el Señor nos vea a sus hijitos en armonía y bendiciéndonos y deleitándonos con las bendiciones de Dios. Ok, si regresamos al libro de Génesis, considerando estos principios, esto que platicamos, dice el Señor, verso 26, ahora de Génesis 1. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicados. A mí esto, déjeme contarle, siempre me ha impresionado, porque una de las formas como el Señor nos va revelando por su Santo Espíritu ese misterio, que ya lo vamos a leer, está en el libro de Efesios capítulo 5, si no mal recuerdo, entre Cristo y la iglesia, es porque Él se va a casar con la iglesia. Y una de las formas de entender este misterio es precisamente lo que platicábamos de el matrimonio, que fue Dios quien lo constituyó. Leamos, dice Efesios 5, 31 y 32. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero el verso 32 dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. De tal manera que el rostro de un viviente que se mira con rostro de hombre es el que aprecia el matrimonio, que esto lleva en alguna medida a poder entender mejor el misterio del matrimonio entre Cristo y la iglesia. Amén. Sigamos adelante. Cuando miramos el libro de Ezequiel, capítulo 47 y versículo 9, dice, y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Aleluya. ¿Cómo hacemos para evolucionar a convertirnos en un viviente? Necesitamos que en el río de Dios nos vayamos sumergiendo. Y habrá muchísimos peces. Oh, ¿recuerda usted qué dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Ya no serás más un pescador, parafraseando, un pescador de peces. Te serás un pescador de hombres. Entonces dice que habrá muchísimos creyentes, hombres que creyeron, porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá por todo por donde pase el río. Pero me llamó la atención que dice, y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Impresionante, porque cuando miramos el libro de Apocalipsis nuevamente, en el capítulo 22 y versículo 1, dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Pero ya miramos contextualmente en Apocalipsis que alrededor del trono hay vivientes, hay ancianos y hay ángeles. Según el libro de Ezequiel, necesitamos
movernos dentro de ese río. Si me permite usted, miremos nuevamente un gráfico. El trono de Dios, debajo del trono dice que sale un río, pero Apocalipsis describe también que alrededor del trono hay vivientes. ¿Cómo hacemos, hermano Luis, para poder ir evolucionando a convertirnos en vivientes? Necesitamos estar sumergidos, llegar a sumergirnos completamente en el río de Dios. Y por eso es algo tan hermoso también que describe el libro de Ezequiel. Déjeme ver. Sí, aquí está. Ezequiel 47, 3, 4 y 5. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Mire la evolución. Interesante porque habla de cómo, diría yo, cuando empezamos en el Evangelio y nos empezamos a meter del río de Dios, va afectando el caminar nuestro. Mire, los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Entonces primero empezó a afectar el caminar y luego las rodillas. En gran manera, considero yo que se refiere a la oración. Porque muchas veces cuando nosotros oramos a Dios, no sé si usted lo hace, pero creo que varios cristianos procuramos hacerlo, nos ponemos de rodillas, en una señal de humildad, en una señal de reverencia. Entonces, ya no empezó solamente a cambiar el caminar, sino que empezó a cambiar también la forma como vivimos. Ya nos encomendamos al Señor a través de la oración, ya lo buscamos con constancia a través de la oración, pero no podemos quedarnos allí. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Ya subió a la altura, digámoslo así, de la cintura. El mover espiritual en el río de Dios, palabra revelada y fluir del Espíritu Santo. Pero ya empezó a trascender aún a nuestras generaciones. ¿Por qué? Recuérdese usted que de Abraham, allá en el libro de los Hebreos, dice que cuando Abraham diezmó, lo hizo también Leví, prácticamente su bisnieto. Es decir, lo que él hizo por el Espíritu y por la fe empezó a afectar también a su familia. Mire qué evangelio más glorioso y precioso tenemos en Cristo Jesús. Sin embargo, aunque todo esto es lindo, no queda ahí, porque en el verso 5 dice, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado, totalmente sumergidos. Ahora, es interesante, y no sé si usted habrá escuchado en algún momento, que algunos estudiosos miran al Hijo del Dios viviente, descrito en los evangelios en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como león, como becerro, como hombre y como águila. Impresionante, hermano. Yo diría que esto de Ezequiel, desde el verso 3 al verso 5, está hablando también de un crecimiento espiritual. Es solo un pensamiento si usted quiere, pero nuevamente hay 4 etapas: tobillos, rodillas, lomos y plenitud. Yo diría que cuando uno ya vive sumergido en el río de Dios, es porque ya el Señor lo ha de ver como un viviente. Ok, pero volvamos entonces, déjeme ver hacia dónde avanzaremos para ver cómo es que nuestra evolución nos lleva a presentar un rostro de hombre delante de Dios. Hechos 10, 1 al 3. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Interesante que dice, ¿verdad? Un hombre. ¿No le parecería a usted que solo podría dejarse anotado en la palabra? Había en Cesarea uno que se llamaba Cornelio,
sobreentenderíamos que era hombre, pero es específica la palabra al decir un hombre llamado Cornelio, porque este tiene características del rostro de un viviente. Ahí va a ver por qué. Centurión de la compañía llamada La Italiana. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Empieza a revelarnos la palabra cuál es la característica de un hombre viviente. Gente piadosa, gente que conoció el misterio de la piedad en Cristo Jesús y que con acciones muestra que es haber sido salvados por piedad, por misericordia. Piadoso y temeroso de Dios. Otra característica de un hombre viviente que mostramos con nuestras acciones que verdaderamente tememos a Dios. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¡Wow! Mire qué características tan lindas. Alguien que vivía conforme a la piedad, temiendo a Dios, pero que se ocupaba de su casa. Hermano, por eso le decía que una característica del hombre viviente es que no le gusta estar solo. O si al caso le gusta, empieza a vivir como Dios diseñó al hombre. ¿Y cómo lo diseñó? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que no trates de estar en paz con tu familia y avanzar a estar en unidad con tu familia. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. Mire qué lindo, porque acá esta palabra familia le puedo contar a usted, que es del griego oikos en su etimología, y se puede entender esa palabra casa, como le repito, como familia. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí por lo menos miramos, me parece, 5 características. Piadoso, temeroso, se ocupa de su familia y con su casa no se olvida del pobre, del necesitado, y orando a Dios. ¡Ja! ¡Qué lindo! Perfil de un hombre viviente. Según el libro de los Hechos, 5 características. Y lo que platicábamos también en el tema base de donde ha venido desprendiendo esta serie de temas, la comunión con el misterio angélico, porque dice, este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, o sea que su casa, su familia tuvo una visitación angelical y le decía Cornelio. En la versión Kadosh dice, era un hombre devoto, un temeroso de Elohim, así como toda su familia. Él enseñaba a los suyos a temer a Dios. Daba generosamente a los judíos pobres y oraba regularmente a Elohim. Ahora, es muy interesante que cuando nosotros mostramos temor al Señor, cuando, como leíamos acá, hacemos misericordia, nos recordamos del pobre, nos recordamos que esto aprenda en nuestras casas, nuestra familia, entonces también vamos a estar haciendo señales al mover angelical para que lleguen no solo a visitarnos a casa. Mire, recuérdese que dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende también. Entonces, en estos tiempos finales que dice la Biblia vendrían a ser difíciles, ¿sabe qué nos conviene? Vivir conforme a la palabra, mostrando un rostro de hombre, que ya dijimos acá por lo menos aparecen 5 características, porque así los ángeles de Dios van a estar al pendiente de nuestro cuidado. Aleluya. Bueno, miremos Hebreos 13, versículos 1 y 2. No ceséis de amaros los unos a los otros como hermanos. Esmeraos en practicar la hospitalidad. Mire aquí otra característica del hombre que está evolucionando a convertirse en viviente. Esmeraos en practicar la hospitalidad. Gracias a ella, personas hubo que, sin saberlo, alojaron ángeles en su casa. Rostro de hombre
le está contestando al tercer vuélvete, que describe Cantares. Vuélvete, 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 te quiero ver tu rostro como de león. Vuélvete, te quiero ver tu rostro como de becerro. Vuélvete, te quiero ver tu rostro como de hombre. ¿Cómo es un rostro de hombre? El que practica la filonexia, el que practica recibiendo hermanos que incluso van de paso. De esto conversamos un poquitito en el tema inicial, si bien recuerdo, pero ahora quisiera acercar el zoom porque esto es el diseño de Dios para que nos podamos ver con rostro de hombres. Es decir, no ser indiferentes. Mire usted, hay tanta en la humanidad, nos hemos percatado, incluso recuerdo yo en alguno que periodistas, hermanos, ni siquiera cristianos, sacaron un reporte de videos donde alguien se accidenta y en lugar de ir los hombres a ayudarle, lo que se ponen es a tomarle video y publicarlo en su muro. En lugar de correr a ver en qué pueden ayudar, perdieron, hermano, esa sensibilidad humana. Bueno, el que está en el mundo, pues ¿qué le puede hacer sin Dios? Pero nosotros los cristianos, que la Biblia dice que incluso debemos llorar con los que lloran, no podemos dejar de ser sensibles ante la necesidad de los demás y cuánto más si estamos hablando de hermanos en Cristo. Ok, miremos otras características, el tiempo me está avanzando y me gustaría platicar conforme a algunos otros versículos. Primer libro de Crónicas 21, 18 al 20. Luego el ángel del Señor ordenó a Gad que dijera a David que subiera y edificara un altar al Señor en la era de Ornán Jebuseo. Le hago un poquitito de contexto. Esta es la historia bíblica de cuando por un error de David, por cierto, la cobertura de Israel, Dios se enojó. Y entonces hay una mortandad en el pueblo de Israel impresionante. David le pregunta al Señor por qué había pasado aquello y cómo detenerlo, porque se estaba muriendo la gente de Israel. Entonces viene el Señor y le dice que fuera a la casa de este Ornán Jebuseo. Sigamos leyendo. David subió según la palabra de Gad que había hablado en nombre del Señor. Verso 20. Y volviéndose Ornán, mire qué interesante, uno que refleja rostro de hombre. Ahí va a ver qué era lo que estaba haciendo Ornán y cuál era su corazón, por lo cual hubo una intervención angelical. Vio al ángel, Ornán vio al ángel, y sus 4 hijos que estaban con él se escondieron, y Ornán estaba trillando el trigo. Rostro de hombre, el que se interesa por procesar el trigo, la palabra de Dios. Una de las formas como podemos entender el trigo son promesas de Dios, descritas en su bendita palabra, pero que necesitan ser procesadas. Mire, hermano, qué lindo. Y dice la palabra que una de las cosas que debemos deleitarnos, por cierto, es en la ley del Señor. Es interesante que en el texto que hago alusión, está en el libro de los Salmos, la palabra ahí es Torah, pero se puede entender como enseñanza legal. Oh, hermano, si nosotros nos deleitamos en conocer la enseñanza legal, es decir, cómo se vive en el sistema del reino de Dios, ay, hermano, le aseguro que estaremos haciendo una señal para la visitación angelical sobre nuestras vidas, como le pasó a este Ornán, que incluso él estaba en unidad, porque dice que con él estaban sus 4 hijos. De tal manera que si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a trillar el trigo, si lo enseñamos a nuestra familia, estaremos haciendo una señal a los ángeles. ¿Por qué? Porque nos estarán viendo no conforme a nuestra humanidad
biológica, terrenal, sino como aquellos que son vivientes, que hemos comprendido que la dieta de un viviente no es solamente ni primeramente siquiera el alimento natural. No solo de pan vivirá el hombre. El hombre vive del trigo y el mejor trigo. Aleluya. ¿Sabe qué es el mejor trigo? Cristo. Porque Él es el grano de trigo que descendió a la tierra para morir y resucitar. Bueno, pero volviendo entonces acá a esta historia, nos encontramos en el versículo 21 que dice, y cuando David llegó junto a Ornán, este miró. Ojo, por favor, recuérdese que el rostro, según la palabra, refleja la condición del corazón. Este miró y al ver a David salió de la era y se postró ante David rostro en tierra. Ok, miremoslo en un par de aspectos más por lo menos. Uno, reconoció la autoridad de su rey, mostró respeto ante el rey. Otro, podemos ver aquí la figura de David tipificando a Cristo. Qué lindo es que cuando nosotros estamos ante la presencia del Señor, mostramos un gesto de respeto, de reverencia a nuestro David Cristo. Pero oiga, entonces David dijo a Ornán, hermano, entre paréntesis, ¿le ha hablado a usted el Señor a veces? Yo sé que sí. Bueno, de hecho, quizá por misericordia, ahorita estoy funcionando como una bocinita del Señor. Muchas veces Dios nos habla. Y aquí, entonces, si David lo vemos como figura de Cristo, dice David a Ornán, dame el lugar de esta era para que edifique en él un altar al Señor. Me lo darás por su justo precio para que se retire la plaga del pueblo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué tenía la era de Ornán? ¡Qué privilegio, hermano, para Ornán y su casa que Dios, el Dios eterno, le dijo a David que ahí quería el Señor establecer un punto de comunión con el pueblo de Israel. Un altar en donde obviamente se presenta sacrificio a Dios. Hermano, que podamos nosotros dar sacrificio al Señor es un grandioso privilegio. Pero sigamos leyendo. Y Ornán, porque lo que queremos ver es el rostro de un viviente tipificado en Ornán. Y Ornán dijo a David, tómalo para ti y que mi señor el rey haga lo que sea bueno ante sus ojos. Mira, daré los bueyes para los holocaustos y los trillos para leña y el trigo para la ofrenda de cereal, lo daré todo. Hermano, mire la generosidad de Ornán. Era parte de su hacienda. David lo que le pidió fue la era. Pero Ornán no solo le ofreció la era, le dijo, mira, yo te voy a dar la era, pero también te voy a dar bueyes, también te voy a dar trillos para leña y también te lo voy a dar todo. Aleluya. Rostro de viviente como hombre, se lo da todo al Señor. No se pone a cuestionar esa voz que muchas veces oímos en nuestro espíritu humano, donde el Espíritu Santo nos está invitando a presentar o a presentarnos como un sacrificio vivo y santo para el Señor. Y dijo a Ornán, no, sino que ciertamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Mira, qué lindo como Dios nos da la enseñanza del hombre que tiene un rostro de viviente. ¿Sabes por qué? Porque cuando en el corazón nuestro está la disposición de darlo todo para el Señor, Él siempre nos va a responder, no te preocupes. Ya vi tu corazón, te recibo tu ofrenda, pero no te va a faltar. ¿Por qué? Porque Dios, hermano amado, es galardonador. Todo lo que tú haces y das para el Señor tendrá una recompensa.
Y qué maravilloso fuese que dentro de esta Dios nos cambie nuestra naturaleza a vernos como rostro de hombre viviente. Ok, miremos un poquito más de esta historia. Y David dio a Ornán el peso de 600 ciclos de oro por el lugar. Entonces David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó al Señor, y el Señor respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Padre Santo. Hermano, usted que recibimos de Dios que decía nosotros el Espíritu, y que aunque dice, y el Señor ordenó al ángel, y éste volvió su espada a la vaina, que Dios le ordene a sus ángeles por causa de ver viviente como hombre en nosotros, dispuestos a de todo el, incluso Dios le diga a sus ángeles, detengan esa epidemia, detengan esa matanza, que no afecte, como dice el libro de Apocalipsis, pero no dañes al vino y al aceite. Esa es otra característica de un viviente con rostro de hombre. Tiene vino y tiene aceite. Ok, aquí le pongo una síntesis de lo que estamos hablando, que vea nuestra familia que cuando somos generosos y le damos a nuestro David, Dios da órdenes a sus ángeles a favor nuestro. Yo espero con todo mi corazón que usted allá en donde está pues viendo esta transmisión le pueda creer al Señor. Uno, que el prototipo, el modelo es el Señor Jesucristo, a quien el Señor le reveló a Pedro el Hijo del Dios viviente, que podríamos decir entonces el Hijo viviente. Hemos sido llamados a ser hechos conforme a su semejanza, vivientes, hijos de Dios vivientes. Pero estos que queremos evolucionar, sí o sí, necesitamos el auxilio del Señor Espíritu Santo, que envía, según la palabra, envía el Señor a ángeles para que nos ayuden. De tal manera que si esto lo podemos vivir y enseñar a los nuestros, amados, tendremos una visitación angelical poderosa sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. El tiempo, pues creo ya se me está agotando. Yo quisiera presentar un breve resumen de lo que platicamos hoy y hacer una oración final rogando a Dios que le bendiga. Miremoslo. El rostro de un hombre que atrae el mover angélico. El cuidado del matrimonio conduce a ser aceptos delante de Dios y ser transformados, según Génesis 2:18. Si los padres son vivientes, tendrán hijos vivientes, según Génesis 3:20. Familias nadando en el río de Dios atraen ángeles a su casa, según Ezequiel 47:9 y Juan 7:38 y 39. Mostrando el temor a Dios al ayudar al necesitado y orando en familia, Hechos 10:2. Fíjese que me recuerdo ahorita de un testimonio de un hermano de la iglesia que tengo el privilegio de pastorear, que me decía él que sus hijitas, que más o menos, dos tiene el hermano, y oscilan sus edades, creería yo que entre 5 y 8 o 9 años quizás. Pero ¿sabe qué? Me contaba el hermano que ellas tienen una alcancía en donde están ahorrando para dar una ofrenda, hermano. Mire usted con esas edades. Pero ¿quién les enseñó? Seguramente Dios a través de sus padres. Y el Señor, yo le aseguro en el nombre de Jesús, ya está viendo a esas hijitas de Él, que su naturaleza está evolucionando a convertirse en un rostro de viviente como hombre. Otra característica del hombre que está evolucionando a viviente es practicar la filonexia, recibiendo en casa con amor a hermanos que van de paso.
Esto lo mirábamos en Hebreos 13, 1 al 2. Y otra vendría a ser lo que describe en primer libro de Crónicas 21, 18 al 20. Enseñando a trillar el trigo a nuestra familia. Otra más sería lo que aparece en el primer libro de Crónicas 21, 18 al 20. Enseñando en casa la generosidad, dando a nuestro David. Amén. Ahí se lo dejo en pantalla y permítame hacer una oración. Amado Padre, muchas gracias por este tiempo tan lindo en el cual me has permitido dirigirme, Señor, a tu pueblo y quizá aún a alguien más, Señor, que tú pusiste en su corazón detenerse al ver esta transmisión. Ruego por todos, Señor, que tú los bendigas, primeramente por tu pueblo, por aquellos, Señor, que ya hemos nacido de nuevo, para que ministres fe a nuestros corazones y también, Padre, para que viviendo conforme a tu palabra puedan ver, Señor, tus ángeles, un pueblo que te crea a ti, un pueblo que vive conforme a tus enseñanzas, para que también seamos auxiliados por estas entidades. Sin embargo, ruego también por aquellos que no te conocen, Señor, para que tú les hagas la bondad del arrepentimiento y se vuelvan a ti y tú los salves. En el nombre de Jesús suplico entonces por todas estas personas a quienes bendigo en el nombre de Cristo Jesús y a ti te doy las gracias. Amén y amén. Bendiciones. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la